Gloria al Todopoderoso, que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y mis amados amigos, que ya son parte de este tu canal cristiano. Reflexiones de Benjamín Mora. Hoy tenemos un video diferente, ¿verdad? Un tema, gloria al Señor, que creo que será de edificación. Es la segunda parte del tema, la importancia del conocimiento en el pueblo de Dios. Y para esto nos vamos a apoyar en una cita bíblica que está en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Gloria al Señor. Es importante que nosotros entendamos este tema y que nos preocupemos, que hagamos un poquito más de esfuerzo por aprender de Dios, por capacitarnos, por aprender de la Biblia, por saber cuál es en realidad el propósito al cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Gloria a Dios, porque la Biblia dice claro que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Pero si nosotros no entendemos el propósito de Dios con nosotros, podemos hacer que ese propósito no se realice. Gloria al Señor. Hay una parte que Dios le exige al ser humano, ¿verdad? Que debe de cumplir para Dios poder hacer lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que ya usted sabe, Dios le bendiga mucho. Este es su hermano, el evangelista Benjamín Mora. Gloria a Dios. Estamos en YouTube, así como reflexiones de Benjamín Mora. Que dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda enviar, ¿verdad?, la notificación, gloria al Señor, cada vez que subamos un video y tú puedas compartirlo con tus familiares, con tus amigos, para que la palabra de Dios llegue a muchos corazones. Gloria al Señor. Así que vamos a comenzar. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Gloria al Señor. Se me olvidó darle la cita bíblica. Dice capítulo 3, versículo 7. Ya leímos el 7. Entonces vamos a pasar al 8. Gloria al Señor. ¿Dónde dice? La he estimado como pérdida por amor o por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Gloria al Señor. Seguimos con la segunda parte, como dije ya, del tema, la importancia del conocimiento en el pueblo de Dios. Ya vimos en el otro video, ¿verdad? Gloria a Dios, la explicación del libro de Primera de Corintios en el capítulo 2. Y hoy vamos a estar hablando de Filipenses capítulo 3. Para poder entender mejor lo que Pablo o lo que el Espíritu Santo está diciendo
por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? A la iglesia, a su pueblo, que somos nosotros. Gloria al Señor, ahora mismo, actualmente. Gloria al Señor en la tierra. Tenemos que entender y leer el versículo 1 del capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y dice el Espíritu Santo, utilizando a Pablo como instrumento, gloria al Señor, a mí no me molesto el escribirle la misma cosa, y para vosotros es seguro. O sea que la gente de Filipo, la iglesia que Pablo había fundado en Filipo, sabían que a Pablo no le importaba escribirle lo mismo, con tal de que ellos entendieran. Gloria al Señor. Y Pablo está diciendo, yo sé que para ustedes eso es seguro. Ustedes creen lo que yo les estoy hablando. Pablo le dice en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Habían una persona que tenían falsas doctrinas, judaizantes se llamaban, que querían, ¿verdad?, llevarle las costumbres judías a los gentiles. Y se meten, ¿verdad?, enseñando otra cosa que no era la que Pablo le había enseñado a ellos. Como hoy, en este tiempo, hay muchos malos obreros, obreros fraudulentos, obreros que no le importa que las personas se pierdan. Lo que le importa es las cosas terrenales, lo que le importa es el dinero. Lamentablemente eso hay que decirlo, porque hay multitudes en este tiempo de ese tipo de personas. Y Pablo le dice a ellos, guardaos de los perros. Mire cómo Pablo lo compara. Pablo lo compara como perro, porque a esa persona no le interesa la salvación de las almas. Son obreros fraudulentos. Un obrero fraudulento es aquel obrero que no le da valor a la salvación de la gente, que solamente le da valor a las cosas terrenales, que solamente le da valor al dinero. Ese es un obrero fraudulento. Gloria al Señor, no le interesa la salvación de la gente. No predica por amor a la salvación de las almas, sino que todo lo que le interesa son las cosas de esta tierra. Y ese tipo de persona había entrado, ¿verdad?, a la iglesia de Filipo. Y Pablo se ve obligado a enviarle otra carta. Y le está diciendo que a él no le es molesto escribirle lo mismo, hasta que ellos entendieran. Gloria a Dios. Y le dice, guardado los perros, guardado los mutiladores del cuerpo. ¿Cuáles eran los mutiladores del cuerpo? Los mutiladores del cuerpo eran una gente que enseñaban una doctrina, gloria a Dios, que se le enseñó a Moisés, un pacto que Dios hizo con Moisés y con Abraham, de que todo varón tenía que ser circuncidado. ¿Qué pasa? Que eso simplemente era para el pueblo de Israel. Ahora hay una persona que quiere judaizar a los gentiles y traen esa enseñanza a los gentiles en el tiempo de Pablo. Y Pablo le está diciendo, guardaos de esa gente. No le pongan caso a lo que esa gente está diciendo, que esa gente lo que están enseñando es una falsa doctrina. Esos son los mutiladores del cuerpo. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo está hablando de la circuncisión, pero Pablo está hablando ahora de una circuncisión del corazón, no del prepucio. Y ellos enseñaban que había que circuncidar el prepucio para poder ser salvo. Cosa que Pablo no enseñó a la iglesia gentil. Gloria al Señor. Como mismo está pasando hoy. Hay malos obreros, obreros fraudulentos, que enseñan cosas de la ley y quieren aplicárnoslas a nosotros los gentiles. Cosa que solamente se le enseñó al pueblo de Israel, que fueron para que ellos la guardaran mientras existieran como nación, que todavía hasta el día de hoy Israel la guarda, muchos de ellos. Gloria al Señor, aunque parte no, pero la mayoría la guarda. Se le enseñó allá en el principio que era ellos que tenían que guardarla, no los gentiles. Entonces, Pablo le está escribiendo claro que ya ahora la circuncisión somos nosotros, lo que el Espíritu circuncidó nuestros corazones. Gloria a Dios. Versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne,
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Quiénes eran los que confiaban en la carne? Los que confiaban en la carne era lo mismo que enseñaban, ¿verdad? Esta falsa doctrina a los gentiles, esta falsa doctrina de la circuncisión. Ellos confiaban en la carne porque ellos eran circuncidados. Pero el que una persona fuera circuncidado no quería decir que ya los deseos carnales habían muerto en ellos. Entonces Pablo está diciendo, si ustedes se glorían, gloria al Señor, y confían en la carne porque son circuncidados, yo tengo más que ustedes de qué gloriarme. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 5, que él sí tenía de qué gloriarse porque dice, circuncidado al 8º día. Pablo está diciendo, yo fui circuncidado al 8º día de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. Pablo está diciendo que era un maestro de la ley. En cuanto a la ley, Pablo era un maestro. Dice el versículo 6, en cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo, por el mismo celo de la ley, está diciéndole a la iglesia de Filipos, que él fundó, que en cuanto a celo, por cuanto él era celoso de la ley, por eso él perseguía a la iglesia del Señor, en ignorancia. Y dice que en cuanto a la justicia que era en la ley, era irreprensible. En cuanto a la ley, Pablo no tenía nada en cuanto a ser juzgado por ella, porque era irreprensible. Entonces Pablo viene narrando su vida anterior, ¿verdad? Para traer a colación la vida nueva que ahora lleva en Cristo y ese conocimiento, ¿verdad? Que él se propuso alcanzar. Gloria a Dios. Dice el versículo 7, donde ya leímos, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. La he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo está enfatizando, Pablo está enumerando un sinnúmero de cosas que a él le era ganancia. Gloria al Señor. Porque Pablo fue instruido a los pies de un maestro, de un sabio llamado Gamaliel. Un hombre instruido, ¿verdad?, en la ley de Moisés. Y era un hombre sabio. Y Pablo fue instruido a los pies de ese hombre. Pero Pablo está diciendo aquí que todas esas cosas que él recibió, él la dejó como pérdida. La tuvo como pérdida. No se interesó en ella. Porque Pablo sabía que aunque le eran para él ganancia, pero de cosas materiales, no espirituales. La ganancia que Pablo está hablando aquí era de cosas materiales. Y por eso dice que la dejó como pérdida, porque a Pablo no le importaba las cosas materiales. El hombre y la mujer de Dios que llegan a adquirir ese conocimiento que Pablo obtuvo, no le importan las cosas de este mundo. Aunque sabemos que las necesitamos, pero la prioridad nuestra no es de las cosas terrenales. Nuestro enfoque no está en las cosas de este mundo. Nuestra prioridad es el cielo. Nuestra prioridad son las cosas espirituales. Nuestra prioridad son las cosas que no van a perecer. Gloria a Dios. Entonces eso es lo que Pablo quiere decir. Cuántas cosas eran para mí ganancia, pero aunque eran ganancias, yo la tengo como pérdida. Yo sé que aunque eran ganancias para mí, pero ganancias materiales, eso a mí no me va a aprovechar en lo que es la vida espiritual. Entonces esas cosas yo las dejé a un lado, Pablo está diciendo. Gloria a Dios. La dejé a un lado. La dejé como que ya la perdí. Gloria a Dios. Porque yo tengo algo más excelente al frente mío que tengo que alcanzarlo. Y ese es el llamado que Dios hace a la iglesia. A que entendamos que hay una excelencia de un conocimiento que está delante de nosotros, que nosotros tenemos que llegar a alcanzarlo. Y que para llegar a alcanzar esa excelencia de ese conocimiento, no podemos enfocarnos en las cosas de aquí abajo, sino que tenemos que enfocarnos, tenemos que darle prioridad a las cosas espirituales. Gloria al Señor. El versículo 8 dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo. Por amor de Cristo, Pablo está diciendo, yo he perdido todo. Por esa excelencia de ese conocimiento. Es por eso que este tema que le he puesto a esta
a esta prédica. La importancia del conocimiento en el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Porque el versículo que leímos en el otro tema, Oseas capítulo 4, versículo 6, vuelvo a repetirlo, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí ahora Pablo está diciendo que todas las cosas que él tenía, que le eran ganancia, la tuvo como pérdida. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo. Vamos a ver ahora, gloria a Dios, lo que sigue diciendo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto parece algo ilógico. Algo ilógico a la vida que muchas personas llevan hoy. Gloria a Dios. Que lo que Pablo estimó por basura, lo que él obtuvo por basura, hoy hay gente que lo tienen como prioridad. No es nada que usted trabaje. No es nada que usted quiera superarse. Ahora bien, lo que es malo es que usted ponga como prioridad las cosas terrenales. Que simplemente usted le dé importancia a las cosas terrenales, sabiendo que van a perecer. Porque lo de este mundo se queda en este mundo. Pero cuando nosotros luchamos por alcanzar ese conocimiento, esa sabiduría, nosotros sabemos que eso nos va a librar de muchas cosas en esta vida. Y una de las cosas que nos va a librar es de no perecer, de no ser destruido. Porque lamentablemente muchas personas hoy tienen una Biblia. Tienen una Biblia, el conocimiento está en la Biblia, pero no la leen. No la leen. Siguen la misma vida religiosa. De cuando estaban en la religión tradicional, gloria a Dios, que tenían una Biblia, pero la tenían en la casa llena de polvo, abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91, sin entender lo que dice el Salmo 23 y sin entender lo que dice el Salmo 91. Gloria a Dios. Se convierten en supersticiosos, aún siendo cristianos. Gloria al Señor. Es importante que nosotros entendamos que las cosas de este mundo es basura y que no podemos tener el enfoque en las cosas terrenales, sino nuestro enfoque tiene que ser en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, que son las que permanecen. Gloria a Dios. Entonces Pablo tuvo todas esas cosas que le eran ganancia para él, las tuvo por basura para ganar a Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que si nosotros tenemos el enfoque en las cosas de la tierra, si le damos prioridad a las cosas de la tierra, no vamos a ganar esa excelencia de ese conocimiento en Cristo Jesús. Porque mientras nos preocupemos solamente por lo terrenal, pues entonces Dios no puede darnos el conocimiento espiritual. Eso está clarito. Y si ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Ya leímos que Pablo en la carne tenía de qué gloriarse. Era circuncidado al 8º día, era hebreo de hebreo, era de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley era fariseo, era un maestro. Gloria a Dios. Entonces Pablo no quería ser hallado en el Señor teniendo la justicia de la ley. Pablo no quería justificarse él en la ley, sino que Pablo quería ser hallado, gloria a Dios, en la justicia que era por la fe de Cristo. Porque las personas que se justifican hoy y dicen, gloria a Dios, no porque yo puedo ser salvo hasta quitándole el hambre a una persona. Se justifican ellos en su propia justicia. Se justifican en que ellos haciendo un favor, gloria a Dios, a una persona, quitándole el hambre a una persona, ya ellos pueden obtener la salvación. Y eso era lo que Pablo no quería. Pablo hacía muchas cosas en la ley, pero no quería justificarse por ahí, sino que él quería justificarse, gloria a Dios, en la justicia que viene por la fe. Por eso la Biblia dice, gloria a Dios, en Romanos capítulo 5, versículo 1, así que, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, esa era la justicia que Pablo buscaba, pero él quería obtener, alcanzar ese sólido conocimiento que la Biblia habla. Gloria al Señor. Dice, si no la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, dice Pablo, a fin de conocerle. Escuche bien. A fin de conocer qué. Sigue diciendo, y el poder de su resurrección. Porque hay gente que solamente conocen a Dios, el Cristo que fue crucificado, pero no conocen el Cristo que fue resucitado. No conocen el poder de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el conocimiento y en la vida de ellos no hay un cambio. No se ha efectuado ese verdadero nacimiento que la Biblia dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. Cuando nosotros conocemos el poder de la resurrección del Señor, es porque andamos ya en una vida nueva, hemos resucitado con Él. De otra manera, si no hay un cambio, si no se ha efectuado un cambio, no solamente en el conocimiento, sino también en la vida, no podemos conocer al Señor en el poder de su resurrección. A fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento. Cuando nosotros conocemos al Señor y tenemos un pleno conocimiento del poder de su resurrección en nuestra vida porque andamos en vida nueva, ya queremos ser partícipes. ¿De qué? De padecer por el Señor, de sufrir por su causa. Tenemos un anhelo, gloria al Señor, de hablar de Él. Y no importa la consecuencia que nos pueda traer eso. Pablo está diciendo, y el poder de su resurrección, Pablo está diciendo que quiere conocer el poder de su resurrección y la participación, llegar a ser partícipe de su padecimiento. O sea, de sufrir por Él. Porque cuando la persona vive una vida nueva, cuando la persona anda, ¿verdad?, en santidad, gloria al Señor, ya no es la misma persona. Se encuentra mucho sufrimiento por causa de Dios. Y Pablo está diciendo que él quiere llegar a ser partícipe de los padecimientos del Señor. Dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo quiere participar de los padecimientos del Señor para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Qué lindo es el Señor. Cuando uno tiene ese conocimiento, no le importa nada. No le importa las adversidades, no le importa las pruebas, no le importa la lucha. Uno sigue hacia adelante porque uno quiere parecerse al Señor en todo. Por eso es que es importante, mis amados hermanos y mis amados amigos que me escuchan, tratar de entender, gloria al Señor, que tenemos que llegar a ese conocimiento. Es importante el conocimiento en el pueblo de Dios. Estamos tratando el tema, la importancia del conocimiento en el pueblo de Dios. Sigue diciendo la palabra en el versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. ¿Por qué Pablo está diciendo si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos? Porque Pablo creía que en la vida él iba a ser raptado, él iba a ser levantado cuando el Señor venga por su iglesia. Murió con esa esperanza, por eso dijo si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Porque Pablo no tenía, ¿verdad?, la fe de que él iba a ser levantado, gloria al Señor, cuando muriera, porque la fe de él era que el Señor lo iba a levantar en vida. Gloria a Dios. Entonces, seguimos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Pablo está diciendo que él no había llegado, ¿verdad?, a la cúspide de ese conocimiento. Aunque tenía conocimiento, todavía no había llegado a donde Dios quería que él llegara. Y él dice aquí claro, yo no lo he alcanzado. Todavía yo no tengo ese conocimiento perfecto, sino que prosigo, no me detengo. Y esa es la meta que tiene que tener todo cristiano evangélico. No detenerse, sino proseguir adelante. Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Por ver si logro agarrar
Y una vez que lo agarre, una vez que lo consiga, gloria a Dios, lo mantendré conmigo, lo que Pablo está diciendo. Porque así mismo yo fui conocido por Cristo. Cristo me buscó, Cristo me agarró, Cristo me atrapó. Gloria a Dios. Y una vez que me agarró, ya me tiene en sus brazos. Entonces yo quiero tener ese mismo conocimiento. Cuando yo llegue a tener ese conocimiento, voy a mantenerlo. Pablo está diciendo, claro. Qué lindo es el Señor, hermanos y amigos que me escuchan. Dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, metiendo hacia lo que está delante. Aquí hay un punto que es de suma importancia para nosotros. Tenemos que entenderlo. Todos aquellos que quieren llegar o que queremos llegar a esa estatura, a ese conocimiento que la Biblia habla, tenemos que olvidarnos de lo que queda atrás. Ya no te lamentes por el tiempo que tú perdiste. Olvídate de ese tiempo que perdiste. Ahora extiéndete hacia lo que está delante. Extiéndete, que el conocimiento está y está en la palabra de Dios. Extiéndete a un poquito más de esfuerzo. Preocúpate por aprender cada día más de Dios. No te quedes simplemente con el llamado de la salvación. Hay un llamado al ministerio y Dios quiere que adquiramos, que todos tengamos, ¿verdad?, ese conocimiento que la Biblia exige que tengamos, para que seamos de edificación a los que nos escuchan, para que seamos de edificación a todos aquellos, ¿verdad?, a los cuales Dios nos ha llamado a predicarle. Entonces hay que prepararse. Hay que adquirir ese conocimiento. Ese conocimiento está en la Biblia. Gloria a Dios. No es malo estudiar teología, no es malo nada de esas cosas. Pero tenemos que enfocarnos en el estudio de la palabra de Dios. Pedirle a Dios con sabiduría que nos ayude, que nos abra el entendimiento, que nos dé ese conocimiento que necesitamos para entender las Sagradas Escrituras y aplicárnoslas a nuestras vidas. Pablo está diciendo, ciertamente, me olvido de lo que quedó atrás. Hay gente que por estar pensando, ¿verdad?, en el pasado que obtuvieron, no se tienden hacia lo que está delante. Y Dios no te manda que tú mires para atrás. Dios te manda que olvide eso que quedó atrás y te tiendas hacia lo que está delante. Porque hay oportunidad para nosotros todavía. No importa el tiempo que hayamos perdido. Podemos recuperar ese tiempo en el Señor. Lo podemos recuperar. Gloria a Dios. Olvídate de lo que quedó atrás y extiéndete. Extiéndese hasta lo que está delante. Que hay mucho trabajo en la obra del Señor. Gloria a Dios. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, yo tengo una meta y mientras yo no llegue a esa meta no me voy a detener. Pablo aquí se está enfocando como se enfocan los atletas. Los atletas tienen una meta de correr y llegar a esa meta. Mientras tanto, ellos no le ponen caso a nada más, sino se enfocan claramente en llegar a la meta. Entonces, mis amados hermanos y mis amados amigos, olvidémonos de todas esas cosas que quedaron atrás en el pasado. Estamos en el presente, enfoquémonos en el presente, para que nuestro futuro sea mejor, para que nuestra sociedad en el futuro sea mejor, para que nosotros como personas, como ciudadanos, seamos mejores, para que nosotros como hijos seamos mejores, para que como padres, como esposos seremos mejores, seamos mejores. Olvídate de lo que queda atrás. Extiéndase cada uno de ustedes hacia lo que está delante. Y amado amigo que me escucha, entiende que Dios tiene un llamado específico para tu vida. Que Dios te ha preservado hasta aquí para que tú escuches la palabra de Dios y entiende que hay algo importante en la vida, que no todo está perdido, que no todo se acabó para ti, como el enemigo a muchas personas le mete en la mente que ya todo se acabó para ellos. No, olvídate de todas esas cosas y trata de venir a Cristo y comenzar una nueva vida. Mientras estamos pensando en el pasado,
no vivimos el presente y siempre esperamos vivir. Esas son las palabras de un filósofo llamado Pascal. Dijo Pascal: concéntrate en tu pensamiento y verás que por estar pensando en el pasado no vives el presente, sino que siempre esperas vivir. Olvidémonos de todas esas cosas que quedaron atrás. Hay una meta que alcanzar. Hay una vida eterna que alcanzar. Hay un conocimiento que alcanzar. Hay una íntima relación y comunión con Dios que tenemos que alcanzarla. Gloria a Dios. Muchos todavía no hemos llegado a la plenitud de ese conocimiento, de esa búsqueda, de esa relación con Dios. Pero no nos detenemos, seguimos, nos extendemos hacia lo que está delante de nosotros hasta que lo alcancemos, como Pablo. Gloria al Señor. Y un día vamos a decir esta palabra que dijo Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que Dios le bendiga. Este es su hermano Benjamín Mora, evangelista del Señor. Por la gracia y la misericordia de Dios, hemos terminado con esta segunda parte de este tema: la importancia del conocimiento en el pueblo de Dios. Así que nos veremos en el próximo video, si así Dios lo permite. Espero en Dios que esto le haya sido de edificación y que no se detenga, porque estamos en la recta final. Estamos en la recta final, gloria al Señor, y lo que tenemos es que seguir luchando hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Maranata, Cristo viene. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos veremos en el próximo video.